Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habayim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Be'achayot, Javerín, Javerot. Hoy, una nueva parashá. La nueva parashá es Shelach Leja o Ishlach Leja, parashá número 4 del libro de Bamidbar o Bemidbar. Parashá número 4 del libro de Bemidbar. Es en total la parashá 37 desde Bereshit, parashá número 37. Vemos en la pantalla, en la parte de arriba, la palabra en hebreo, Shelach Leja. Shelach leja o shlach leja, que significa envía por ti mismo, ¿sí? Envía tú mismo, ¿ok? Esta raíz, shin, lamet, het, la encontramos en otras parashot, en el libro de Génesis, por ejemplo, parashá número 3 del libro de Génesis, lech leja, es la parashá que el Eterno le dice a Abraham, vete para ti o vete de ti mismo, cuando le dice que salga de la tierra de sus padres, capítulo 12. Ahí encontramos entonces esa terminación de esta parashá, leja, por ti mismo. También encontramos en la parashá número 8 del libro de Génesis, Vaishlach, Vaishlach y mandó, capítulo 32. Encontramos entonces también la raíz Shin Lamet Het al final de la palabra hebrea Vaishlach. ¿Ok? Nos vamos para entonces la palabra eh, Beshalach, la palabra al expulsar en el libro de Éxodo, parashá número 16, en el capítulo 13 de Éxodo, capítulo 13, verso 17, cuando el faraón expulsa, envía al pueblo fuera de Egipto. Ahí encontramos entonces al final también Beshalach, las letras Shin Lamet Het, la misma raíz para el mismo significado de salir, de expulsar. Y entonces quería hacer referencia a estas parashot que tienen la misma raíz de esta parashá, Shelach Leja o Shelach Leja. Esta parashá es la número 37 y si sumamos 7 más 3 nos da igual a 10, amados hermanos. 10 es el valor numérico de la letra Yod. Y vamos a ver algo muy especial en esta parashá porque esa letra Yod se va a añadir al nombre de Josué, conocido como Josué. El nombre hebreo es Osea. Osea. Así que ese número 10 que nos arroja este valor numérico de la parashá, Shelach Leja, 37, 7 más 3 es igual a 10. Esta parashá va desde el capítulo 13, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 41. Es relativamente corta, son tres capítulos en total. El valor numérico de la palabra Shelach Leja es 300 para Shin, 30 para Lamet, 8 para Het, 30 para Lamet y 20 para Kaf o Kaf Sofit, para un total de 388. Si hacemos Mishpar Katán, encontramos 8 más 8, 16, más 3 es igual a 19. 19, aplicamos Mishpar Katán, 9 más 1 es igual a 10. Vemos entonces que el valor numérico de la palabra Shelach Leja nos arroja la gematría de 10 para igualar el número de la parashá del día de hoy, 37. 7 más 3 es igual a 10. Esta parashá tiene un total de 119 versos, 33 en el 13, 45 en el 14 y 41 en el capítulo 15, para un total de 119. 119, si aplicamos Mishpar Katán, nos da 9 más 1, 10 más 1, 11. 1 más 1 es igual a 2. 2 es el valor numérico de la letra Beit, la letra Beit. ¿Okay? ¿Qué significa una casa? Una casa. En esta parashá dice que el pueblo empieza de la siguiente manera. Vamos al capítulo 13, verso 1, y vamos a leerlo en hebreo. Dice, Vaidaber Yahweh el Moshe Lemor. Y habló Yahweh a Moshe diciendo. Vamos a leer entonces en hebreo el verso 2. Shelach lecha anashim peyaturu et eretz kenaan ashir anoten livnei Yisrael ish echad lematet abotai tishlahu kol nasi bahem. Envía para ti hombres para que exploren la tierra de Canaán, que he de dar a los hijos de Israel, un hombre por cada tribu de sus padres enviarás, siendo cada uno príncipe de ellos. Entonces, vemos aquí que empieza la parcha como si Yahweh le hubiera dado la orden a Moshe de enviar espías. Pero tenemos que comenzar a estudiar cuál fue la razón por la que vemos a Yahweh, según este texto, explícitamente mandando a Moshe de que envíe esos hombres. Tenemos que preguntarnos, si Yahweh les iba a dar la tierra, ¿por qué enviarlos a espiar la tierra? Vamos a ver por qué. Antes de ir a eso, dice que el pueblo había tentado 10 veces al Eterno. Vamos a verlo allí en el capítulo 14, verso 22. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. No han oído mi voz. Vemos entonces el número 10 también muy implicado en esta paracha. ¿Por qué? El número 10 representa, en otras cosas, eh, terminación, totalidad, orden divino.
Y este número 10 se usa 242 veces en la Biblia. En Lucas, Yahshua usa este dígito varias veces. Por ejemplo, en Lucas 15 habla de 10 monedas o dracmas. En Lucas 17 nos habla acerca de 10 leprosos, representando a la casa de Israel enferma por el pecado, por la idolatría. En Lucas 19 encontramos 10 siervos. Y en Lucas 19, ahí mismo, 10 unidades de dinero. En Mateo encontramos 10 vírgenes. En Marcos, 10 ciudades. Se refiere a un todo en general, el número 10, a un todo en general. Vemos, ya ahí entendemos nosotros en Raíces Hebreas que 10 representa también a las 10 casas, a las 10 tribus de la casa de Israel, ¿sí? O el reino del norte. Amados, en el capítulo Apocalipsis 13 y 17 encontramos también 10 cuernos, que esto hace referencia de la bestia o el gobierno mundial. Los 10 dedos del pie de Daniel, 10 dedos del pie de la profecía de Daniel. También recordamos las 10 palabras. Acabamos de pasar por Shavuot, donde leímos las 10 palabras, donde estudiamos acerca de los 10 mandamientos. ¿Sí? Esos 10 mandamientos también hacen referencia aquí en esta parasha, el número 10. El diezmo también, la décima parte, Deuteronomio 14:22. El orden de 10 jefes, sí, que también para ser jueces, cuando Yitro, el suegro de Moshe, que vimos también que reaparece en la parasha pasada, vimos cómo él le da esa instrucción allá en esa parasha Yitro, exactamente en la parasha donde se dan los 10 mandamientos, que distribuyera el trabajo para que no fuera tan pesado y que pusiera jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Allí también vemos entonces que el 10 tiene una relevancia en la palabra del Eterno. En Génesis, en el libro de Bereshit, Elohim pronunció, dice, Elohim dijo, ¿sí? Dios dijo en otras traducciones. 10 veces estas palabras, Elohim dijo, aparecen 10 veces en la creación, dando a entender el poderío, la soberanía de nuestro Elohim al crear en su creación. En Éxodo, el cordero se tomaba el 10 de Aviv. ¿Por qué? ¿Por qué esa peculiaridad con el número 10? Nos podríamos preguntar. Allí en Éxodo capítulo 12, verso 3. El 10 de Tishri es el día de la expiación. Se aproximan esas fiestas de otoño y el 10 de Tishri, del séptimo mes, es el día de la expiación. 10 generaciones, amados hermanos, 10 generaciones vivieron antes del diluvio. Noé era la 10ª generación, contando así: Adán, Set, Enos, Cainán, Mehalalel, Yared, Enoc, Metushalén y Lamec, que era el padre de Noé. También recordemos las 10 plagas en Éxodo contra el rey de Egipto. Bendito sea el abacados. Amados, en el Brit Hadashah, el Ruach desciende después de 10 días. Recordemos allá en Lucas el recuento que hace en Hechos, ¿cierto? Que es el mismo escritor de Lucas, del Evangelio, decirlo así, de la besora de Lucas, Hechos, o Masei Haslihim, es la palabra para Hechos de los Apóstoles. Dice que después de que el Eterno estuvo con ellos, haberlo visto en ese monte, dice que en pocos días recibiréis poder, recibiréis la promesa del Padre, y esa promesa era el Ruach HaKodesh. 40 días estuvo con ellos mostrándoles y enseñándoles acerca del reino, y lógicamente fue en ese día de Shavuot cuando se conmemoraba la entrega a la Torah que el Ruach desciende. O sea, 10 días después de que ellos vieran al Mashiach en el monte y fuera llevado al cielo, sucede el derramamiento del Ruach HaKodesh. También tenemos en el Brit Hadashah los 10 leprosos que Yahshua sanó. El Midian también establecido de 10 hombres como testigos. Por ejemplo, cuando leímos la Megilat de Ruth, ahí encontramos que ese Midian que estuvo allí para ser testigos para Boaz, ¿cierto? Cuando se les entrega el rescate para Ruth y Noemí. Yahweh retrocede la sombra en el reloj de Acaz, 10 grados, 10 grados. En el tabernáculo, las 10 bases de plata. Bendito sea el abacados. Amados, y los 10 yo soy en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que Yeshua habló en este Evangelio. Yo soy, por ejemplo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, etcétera, etcétera, etcétera. 10 veces digo yo soy. Las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. El Kadosh Kadoshim era de 10 por 10 por 10, ¿sí? En sus medidas también tenía las 10 cortinas. En los libros del Éxodo y Levítico se mencionan la fuente de bronce que representa la palabra del Eterno 10 veces. El templo de Salomón tenía 10 fuentes. Hay 10 salmos, pon mucha atención, amados, hay 10 salmos que comienzan con la palabra aleluya. ¿Es esto magnífico? Claro que sí. Yahweh promete a Abraham la tierra de 10 pueblos. En Génesis capítulo 15, 18 al 21. Éxodo 3, 17 repite esa misma promesa. Aleluya. Éxodo 30
El rescate de una persona era de 10 geras, o sea, medio ciclo. Los 10 dedos de las manos, también en el caso nuestro, ¿sí? El servicio que representa, estas manos representan el servicio a Yahweh. Los 10 dedos de los pies, ¿sí? Es nuestro caminar, representa nuestro caminar con el Mashiach. En Proverbios, Yahweh establece 10 caminos que para el hombre pueda llevar y vivir en justicia. Por ejemplo, la sabiduría, la justicia, la bondad, la humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Mis amados, en resumen, esta parasha se compone de tres capítulos completos, ¿cierto? Ahora, vamos a ver algo, algo bastante interesante. Yahweh o Moshe envía espías. En esta palabra espías en hebreo es meraglim, meraglim, y tiene una gematría de 323, y a aplicar el Mishpar Katán nos da 8. 8 es el valor numérico de la letra Het. ¿Okay? Amados hermanos, 8 es un nuevo comienzo. Y aquí vamos a ver que el Eterno decide comenzar de nuevo. Sentencia a esta generación, le propone a Moshe comenzar de nuevo. Moshe lo reconviene, pero el Eterno sentencia a esta generación. ¿Okay? Capítulo 13 dice que envió los 12 espías a la tierra de Canaán, uno por cada tribu. Ustedes ven ahí ya el llamamiento de esos espías, y no eran cualquier persona, eran personas ya elegidas, eran príncipes, eran hombres ya elegidos, importantes. Esto hay que destacarlo. Uno por cada tribu. Aquí se reemplaza a Joseph. Vemos que la tribu de Leví no está incluida, y Joseph está incluido, pero en sus dos hijos. Recordemos los dos hijos que tuvo allá en Egipto, Efraín y Manashe. ¿Ok? Efraín y Manashe. ¿Quién envió? Preguntémonos entonces, ¿quién envió? Dice, y Yahweh habló a Moshe diciendo, envía a tus hombres que reconozca, tú hombres, o envía por ti mismo. Sí, esa responsabilidad que vemos ya como esa denotación de que Elohim le dice a Moshe, envía a tus hombres, o por ti mismo, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Pero nos podemos preguntar entonces, ¿qué nos dice Deuteronomio capítulo 1, verso 22? Vámonos para allá porque tenemos que conectar la razón por la que vemos que cómo el Eterno le manda a Moshe a enviar espías a la tierra que él ya había decidido y había dado promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Vámonos para Deuteronomio de Barín 1, 22. Dice así, y vinisteis a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros. Aquí ya entonces el pueblo viene a Moshe para pedir que antes de ir manden a reconocer la tierra. Y Moshe le parece bien el dicho, o sea que se unió a ese pensamiento. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. ¿Ok? Ahora, vemos entonces qué es la voluntad del pueblo antes de ir a subir. ¿Sí? Dice en el capítulo 13, verso 3, y Moshe los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Yahweh. Sabemos que Moshe era un hombre del Eterno, y Moshe no iba a hacer nada si no se lo consultaba primero al Eterno. El hecho es que aquí, en esta paracha, comienzan dando la instrucción de parte del Eterno, pero tendríamos que ir a conectar lo que es el recuento de la Torá en el libro de Devarim. ¿Sí? Allí, entonces, vemos que se da más detalle. Fue el pueblo el que vino antes de subir a la tierra a pedirle a Moshe que por favor enviara a reconocer la tierra. Y Moshe toma la determinación de enviar, pero tuvo que haber consultado al Eterno primero. Una de las cosas y características que debemos tener nosotros antes de tomar una decisión es consultar al Eterno primero. Entonces, de acuerdo a esa consulta, el Eterno le dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Si tú quieres, envía esos espías. ¿Sí? El Eterno entonces le dice, si tú quieres enviarlos, envíalos, pero no tiene nada que ver conmigo. Yo ya les di la tierra, como lo vemos en el capítulo 13, verso 2. Yo ya les di la tierra. Eso ya es cuestión suya. Sabemos que Moshe siempre consultaba al Eterno. Le consulta y por eso la respuesta en Números 13:2. Envía tú, envía tú. En el 1:25, ellos le dijeron, es buena la tierra. Generalizan. La tierra es buena, amados hermanos. Moshe escoge 12 hombres, 12 príncipes de cada tribu. Caleb. Caleb es de la tribu de Yahudá. Caleb significa en hebreo como el corazón. Caleb, de la tribu de Yahudá. Algo especial sucedió también en esta paracha, en esta misión.
Moshe, antes de enviarlos, cambia el nombre a Hoshea, Ben Nun. Hoshea es el nombre para Josué, que se traduce como Josué, pero su nombre original era Hoshea, o en hebreo, que se compone de las letras Hei, Vav, Shin, Ain, 4 letras. ¿Qué hace Moshe? Antes de enviarlo, lo bendice y le pone el nombre Yahoshua. Yod, le aumenta una Yod. Recordemos que la Yod, el valor numérico de la Yod es 10. ¿Sí? ¿Cómo empezó esta paracha? 7 más 3 es igual a 10. Esta connotación es la que quería decirles. También nos arrojó un número, el número 8, que era un nuevo comienzo, el nuevo comenzar con un pueblo, y el 10 también para comenzar con un nuevo nombre. Este Yahushua, que iba a ser el sucesor de Moshe, necesitaba tener ese nombre nuevo, añadiéndole la letra Yod. Y la letra Yod en el paleo es una mano, representa un brazo. ¿Qué estaba haciendo Moshe al ponerle o añadirle la letra Yod? Que la mano del Eterno esté contigo, que la mano del Eterno te acompañe, que la mano del Eterno te proteja. Ahora, tenemos entonces el nuevo nombre de Hoshea como Yahushua. No entiendo por dónde se le escapa decir que Yod Hei es el nombre de Yahweh y cuando Moshe le pone la Yod, lo cambian a Yehoshua, si está llevando el nombre del Eterno. Si todos sabemos y hemos determinado que el nombre de Yahweh es Yod Hei Vav Hei y que en el libro de los Salmos en varias ocasiones se dice exaltar a Yah, no a Ye, entonces, ¿cómo es posible que al ponerle Moshe, la Yod, a Hoshea, cambie a Yehoshua? Cuando decimos que lleva el nombre del Abba, del Eterno, Yod Hei, esa abreviación, es una abreviación del nombre Yod Hei Vav Hei, que hemos entendido que es Yahweh, o algunos le llaman Yahvé. No sé dónde está la confusión o dónde se transpola la traducción para decir que es Yehoshua y no Yahoshua, cuando en algunas traducciones, ya en lenguaje restaurado, se le ha denominado Yahoshua. Yahoshua. O sea que entonces Moshe ve la necesidad de que antes de que parta, él lleve el nombre de Yahweh para protección, para poder alcanzar aquella misión de los espías. Ahora, tenemos una referencia en Isaías 43:11. En Isaías 43:11 nos dice la palabra de la siguiente manera. No hay otro Elohim. 43:11 dice, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Ushea significa salvación. Moshe, al ponerle el ayod, le pone el nombre de Yahweh, quien dice en Isaías 43:11, yo Yahweh, soy el que salvo. Fuera de mí no hay salvación. Amén. Entonces, ¿qué significa el nombre de Yahushua? Yahweh salva. Yahweh salva. ¿Ok? Entonces Moshe envía diciendo, subid al monte. Y esto a mí es subid al monte. Pues me preguntaba por qué decir subid al monte. Bueno, un monte es porque está alto. Pero en realidad, saber que cuando se hace referencia a la tierra de Israel, siempre va a ser subían a Israel, subían a Jerusalén, subían a la tierra de Israel, bajaban a Egipto, bajaban a otra nación. ¿Ok? Entonces, por la bendición, por la santidad, porque allí en Israel el Eterno le plació escoger esta tierra, esta porción de tierra, para poner allí su nombre, en la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿qué significa entonces eso de subir al monte? Eso me llamó a mí la atención. Y pues, monte, la palabra hebrea para monte es, damos cuidado a eso, es aquí en esta paracha encontramos la palabra et haar, ¿sí? Al monte, subir al monte. Y aparece Aleph Taf, haar, la montaña. Si hacemos gematría, nos da un valor numérico de 1 para Aleph, 400 para Taf, 5 para Hei, 5 para Hei y 200 para Resh, et Har, para un total de 611. Amados hermanos, 611 es el mismo valor numérico de la palabra Torah, Taf, Vav, Resh, Hei. 400 más 6 más 200 más 5 es igual a 611. Subid, ¿qué quiere decir el Eterno? Que nosotros para poder conquistar algo, debemos elevarnos, debemos estar por encima de lo común, debemos estar por encima de lo profano, debemos levantarnos, debemos esforzarnos para que nuestro panorama sea más amplio. ¿Y cómo logramos nosotros elevarnos? Pues por medio de la Torá, pues la Torá es la que nos santifica, nos aparta, nos instruye, nos guía, nos da vida. Es alimento, es agua, ese agua, ese manantial de vida para saciar nuestro vacío interno. Bendito sea el Abacados. Amados, entonces eso me preguntaba yo, ¿por qué le dice subir al monte y observar la tierra como es?
¿sí? Y comienza entonces Moshe a dar instrucciones, ¿sí? A tener en cuenta cómo es la tierra, cómo es el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, si la tierra es buena o mala. ¿Por qué Moshe descendió a este razonamiento cuando el mismo Eterno le había ya dado la promesa de que esa tierra iba a ser para ellos? Estaban ya a punto de entrar a la tierra. Y aquí sucede algo bastante escandalizante. ¿Acaso Yahweh no le había dicho que era tierra que fluía leche y miel? Ya lo había prometido, amados hermanos, allá en Éxodo capítulo 3, verso 17. Y en Génesis capítulo 15, verso 18 al 21 también le da esa promesa a Abraham, de que le daría esa tierra que donde fluye leche y miel, lo mejor. Cómo es la ciudad también, campamentos o plazas fortificadas, da unas ciertas pautas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no. Esto también refiriéndose a si había, dicen los rabinos, hombres justos, porque sabemos que los árboles representan hombres, ¿ok? Si hay árboles o no, o sea, si estaba cultivada la tierra. Y también les pide traigan una muestra del fruto, de cómo les dice si hay árboles y después les dice traigan fruto, si es que hay árboles. Dice también aquí en el capítulo 13, verso 26, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Recordemos que esto fue en ese mes quinto, el mes de Av, entrando el mes quinto cuando se manda esta misión, desde el mes de Tamuz. 40 días estuvieron ellos allá, ¿cierto? Cuando ellos regresan, llegan a ese día, el 9 de Av, que es un día de luto para Israel. Tiempo de las primeras uvas, que está entre la temporada de julio a octubre, ¿ok? En Hebrón estaban los hijos de Anac. Este es el reporte que comienzan a dar. Ya, Ahinam, Sheshi, Talmai trajeron muestra de uvas, de granados y de higos, tres productos típicos de Israel. Después de 40 días, esto representa la dura prueba de arriesgar su vida, ¿sí? Eh, al minar la misión de exploración, ¿sí? Esos 40 días, el número 40 representa prueba, ¿sí? O discernimiento también. Pero 40 es el día, digamos, en las 40 semanas de gestación de una mujer. Espera, es una espera. 40 semanas representa esa dura prueba de arriesgar la vida. Ellos tuvieron que pasar muchas cosas a través de los montes, de esos valles, de esos collados, para poder llegar e investigar todas estas tierras, ¿sí? Y vinieron y acudieron a Moshe y a Aarón y toda la congregación. Aquí hay una falla de los espías y es que ellos vienen con ese reporte, pero no llegan directamente a Aarón y a Moshe, sino que lo hacen público, puesto que la misma congregación había pedido ese informe. Pero una de las cosas que se podrían haber aplicado aquí era primero llegar a Moshe y Aarón y a los principales para exponer lo que se había dicho, pero no, hubo un gran fallo aquí. Entonces, vienen con ese reporte, dan respuesta a los requerimientos de Moshe. Hasta aquí, todo va bien. ¿Qué hubo mal? Pues están dando el reporte de acuerdo a las preguntas que hizo Moshe. Sí, ellos llegaron bien. Sí. Ahora, también trajeron el fruto, que es la prueba de que la misión fue cumplida. Llegar hasta esas ciudades, entrar a los cultivos y sacar eso, pasaron desapercibidos. La misión fue un éxito. ¿De verdad? Confirman que fluye leche y miel. Pero en el 13:28 viene el pero. Más el pueblo, ese más el pueblo encierra un pero. Comenzaron a hablar de cómo la perspectiva de ellos veían a los de allá, los de esa tierra. Cuidado, amados hermanos, con ese pero. Después de dar un buen reporte, a veces pasa muchas veces en nosotros que contamos cosas buenas, pero cerramos esa fantástica descripción de algo, lo cerramos con un pero. Tenemos todavía una mente pesimista. Contamos algo con entusiasmo, pero nuestra mente está tan ajustada al pesimismo que todo lo que hablamos bien lo cerramos con algo negativo. Y eso fue lo que hicieron estos espías, que cuando dijeron, pero el pueblo, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran gigantes. Comienzan a dar esa descripción, pero ya con un tono negativo, en un tono negativo. Es típico de todo pesimista, ¿sí? Se percatan de lo bueno, pero su mente sigue esclava del negativismo, del pesimismo, del derrotismo. ¿Te has topado con ese tipo de personas que cuando tú les saludas simplemente
te hablan mediocremente, te hablan de tristeza, te hablan que están luchando, que en lo mismo. O sea, te abruman con solo encontrártelos a primera vista. Comienzan a hablar de cosas negativas. Empiezan tal vez por ellos o inmediatamente, si tú entablas una conversación con ellos, comienzan a hablar mal de otras personas. ¿Te has topado con ese tipo de gente? Es mejor evitarlos, amados. Es mejor evitar. Ellos se percatan de la ubicación del enemigo, claro. Ellos tuvieron que ir y aproximarse a esas áreas. La reacción de un líder lleno de Ruach lo vemos en el verso 36, en el verso 30, perdón. Entonces Caleb, cuando comenzó a escuchar esto, recordemos que estos dos tenían un espíritu diferente y Moshe había orado por Yahushua y Caleb de la tribu Judá también ya traía la bendición de que el Eterno había dado allá en Génesis, ¿sí? La bendición sobre Judá. Y Caleb inmediatamente se levanta, trata de transformar ese negativismo e hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos, dice este varón. Se levanta con optimismo, con fe, con emuná. Es una actitud que debemos tener nosotros ante adversidades, ante negativismos, ante personas derrotistas, ante pensamientos de negativismo, de pesimismo. ¿Sientes tú lo mismo? ¿Sientes ese fuego interno de incomodidad al escuchar palabras de derrota, palabras negativas y palabras pesimistas? ¿Sientes que hay algo dentro de ti que dice, yo no puedo aceptar esto más? ¿Te abruma? ¿Qué dices? ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionas igual que Caleb? ¿O permites que se te abrume y se te eche todo ese negativismo, todos esos pensamientos derrotistas en tu cabeza, hasta llegar al punto de que tu corazón también se va contagiando? No podemos permitirnos eso, amados. También dice que 10 hablan mal después de constatar que la tierra era buena, verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ahora, ellos, según algunos comentarios, dicen que el Eterno ya le estaba dando la mano a, al pueblo de Israel, trayendo enfermedad o habían ya muertos, pero ellos se centraron en lo que veían. El temor entró en sus corazones, permitieron que el temor entrara y se vieran aún menos, perdieran ese rumbo, perdieran esa brújula para comenzar a pensar mal de sí mismos. Se olvidaron de las promesas del Eterno, se inclinaron a lo que sus ojos pedían. Vieron gigantes, se centraron en lo negativo, repiten sobre los gigantes, le dan la vuelta a lo mismo. ¿No has visto eso en algunas personas que se centran en una cosa y vuelven y lo repiten y tratan de darle una solución, pero te repiten lo mismo, lo que hizo Caleb aquí? Caleb trató de calmar esos malos pensamientos y motivar a la gente, pero ¿cómo respondió la gente? Más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Inmediatamente ya el negativismo, el pesimismo se había apoderado de la mente de estas personas. Ya no hay manera de sacarlos de allí. Y esa fue la reacción que tuvo Caleb, contraposición. ¿Qué imagen tienes de ti mismo, mi amado hermano, mi amada hermana? Sí, lo que Yahweh piensa y hace de ti. O le das más valor a lo que los demás piensan de ti. ¿Te miras como Yahweh te mira? ¿O permites que sean los demás los que dirijan tu perspectiva? ¿Te amas a ti mismo? Es falta de amor a uno mismo cuando no tenemos confianza en nosotros mismos, ni la confianza suficiente para eh, admitir las promesas del Eterno en nuestro corazón. Los nefilim, que eran la palabra para gigantes, ahí estaba Anak, que se menciona en esta parasha. Amados, las consecuencias de infundir temor y el desánimo con respecto a nuestra imagen delante de los hombres, hay consecuencias para eso, especialmente para todos aquellos que están a cargo de una congregación, para pastores, ministros, líderes. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué mensaje estás influyendo? ¿Qué mensaje estás transmitiendo a tu Keilah o a tu grupo? ¿Eres fuerte? ¿Transmites palabras de emuná? ¿O estás cayendo en la duda, en el temor, en el ahí se va? Esto es especial, amados. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos transmitiendo? Tienen puestos los ojos en ti. No puedes olvidar eso. Tienen puestos los ojos en ti. Tienen puestos sus oídos en ti. ¿Qué estás transmitiendo a tus hermanos, a tus consiervos? Las palabras que se cumplieron al pie de la letra, amados hermanos, lo que ellos temieron. Ahí en el 14:28 podemos observar algo. Vamos allá. Diles, vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros, lastimosamente.
el poder que hay en nuestra boca, como dice Proverbios 18:21. Las palabras se cumplieron tal como ellos temieron, amados hermanos. Lo que el pueblo dijo o deseó, así se cumplió. Lo mismo le pasó a Job en el capítulo 3, verso 25. Dice, lo que yo temía, eso me sobrevino. Estoy parafraseando. Tú puedes ver ahí en Job 3:25. También lo que pasó con Jacob, cuando vinieron, Labán vino a buscar sus ídolos y Raquel estaba sentada. Jacob no tenía idea de lo que estaba sucediendo y pronunció unas palabras que surgieron efecto en la vida de Raquel, muriendo al poco tiempo. Moshe mismo pidió ser borrado del libro de la vida. Como consecuencia de eso, vemos que fue borrado de una parashá y no se le permitió entrar a la tierra de Israel. Cuidado, amados hermanos, con lo que pronunciamos con nuestra boca. Ellos quisieron otro líder. Ellos querían regresar. Ese grupo de personas que influenciaban a otros, llenos de pesimismo, estos 10 hombres que habían sido elegidos, que eran jefes, de la gran responsabilidad que tenían de traer y como líder, tendrían que traer un reporte buenísimo y a pesar de las malas cosas, siempre confiaron. Se les confió eso a ellos, pero defraudaron al Eterno primeramente y defraudaron a Moshe, quien los eligió para que fueran allá. Eran cabezas, amados hermanos, eran jefes, eran príncipes, no eran cualquier cosa. Y se les dio esa oportunidad, se les dio esa misión. Solamente 2 trajeron ese buen reporte. No olvidemos eso. ¿Qué dice el pueblo? Queremos otro líder, nos queremos volver. Tal vez estaban pensando no solamente en una figura humana, sino en otro Dios. Hacer una imagen, buscar un desvío, buscar la salida a través de adoración de algún otro, algún muñeco, alguna estatua, para que los guiara de regreso a Egipto. Josué profetiza la palabra, como supo que su amparo se había apartado de ellos. No temáis. Aún tratando de levantar el ánimo del pueblo, Josué y Caleb quisieron apedrearlos, matarlos. ¿Dónde quedaron los 10 mandamientos que ya habían escuchado? El pueblo se sublevó y en un momento de emoción, donde los abruma la duda, el temor, el miedo, la falta de confianza en Yahweh. Y eso sí que hay al Eterno, la falta de confianza. Ellos le dicen, no temáis, aún tratando de levantar el ánimo, de cambiar esa mentalidad, ellos quisieron apedrearlos, olvidándose así de ese mandamiento que dice, no matarás. Yahweh y Moshe argumentan sobre el pueblo. El Eterno dice, ya estoy harto con este pueblo y cada vez se rebelan contra mí, murmuran contra mí. Y dice entonces, como habíamos dicho, esta paracha roja número 8 también, que es nuevo comienzo. Y el Eterno dice, vamos a comenzar de nuevo. Déjame yo, apártate, yo los destruyo, comienzo una nueva nación, una gran nación contigo. Y Moshe reconviene con Yahweh y le pide no destruir al pueblo. De todos modos, recibirán lo que pidieron y no podrán entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, por esta falla. El Eterno sentenció. Moshe reconviene al Eterno y le hace entender de que lo más importante es el nombre de Yahweh. Muchas veces podemos pensar solamente en cómo me siento yo, cómo me ven a mí, pero dejando a un lado el honor, la santidad, y lo importante que es levantar el nombre de Yahweh. Y eso fue lo que Moshe argumentó con el Abacadosh. Primeramente, el nombre de Yahweh, su autoridad, sus proezas, todo lo que había hecho en Egipto. Que no se olvidase de eso. ¿Qué iban a pensar? ¿Qué iban a decir? De que sacó ese pueblo para destruirlo en el desierto. De todos modos, ellos se arrepintieron, lloraron, lágrimas de cocodrilo, porque seguían empecinados en hacer lo mismo. Seguían empecinados en obstinados, porque la palabra obstinado también no es solamente para cosas malas, sino también para cosas buenas. Pero en este caso, su corazón era obstinado a hacer el mal. De todos modos, ellos reciben el castigo, la sentencia de parte del Eterno de que no entrarían a la tierra, que perecerían en el desierto. Solamente heredarían la tierra sus hijos, sus hijos. ¿Cómo entender entonces ese verso 14:33? Vamos a verlo allí, 14:33. Dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Cómo podemos entender acaso ellos tenían la culpa de lo que habían hecho sus padres? Iban a estar llevando esa tristeza de saber que sus padres no iban a entrar, de que sus padres iban a perecer, de que los iban a ver morir, de que no iban a poder disfrutar. Tenían que llevar eso, amados hermanos. Los padres habían cometido estos errores, pero el Eterno había dado una oportunidad a esa nueva generación para que entrara, para que se diera una nueva oportunidad. El Eterno da una promesa muy hermosa en Jeremías 31. Vamos allá. Jeremías 31, verso 29 en adelante. Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, o sea, se destemplaron sus dientes, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán
de dentera, la dentera. O sea, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en aquel día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Entonces, aquí reconciliamos o entendemos que el Eterno da la oportunidad a estos hijos, pero esos hijos iban a tener esa tristeza de no ver entre a sus padres, pero ya no culparía a los hijos por el pecado de sus padres. Y castiga a esa generación 40 años, ¿sí? Un total de 40 años andando por el desierto. Un año por cada día de reconocimiento. Ellos tuvieron 40 días haciendo reconocimiento. Yahweh, al que ama, reprende, dice la palabra en Proverbios capítulo 3, verso 12. Todo lo que hagamos a un hermano, amados hermanos, todo lo que hagamos a un hermano, a un pastor o a un líder, tiene repercusiones literales contra nuestro abacados. Todo tiene consecuencia. Entonces debemos tener cuidado si nosotros estamos faltando el respeto a un líder, a algún pastor que el Eterno haya establecido. Tiene repercusiones directas con nosotros mismos. Muestra de ello, murieron los 10 que dieron el mal reporte. Esto nos da una sombra profética de la casa de Israel, cuando dice en Efesios 2, 1, 5. Estos 10 representan a la casa de Israel que estaba muerta en sus pecados. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Vamos ahí, Efesios capítulo 2, verso 1, dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y preguntarás, pero ¿qué tiene que ver esto? Vamos a verlo. En el verso 5 de Efesios 2 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach. Por gracia sois salvos. Estos hijos de esta generación que iba a perecer, pues tenían la oportunidad de restaurarse, de poder entrar, de poder disfrutar de las promesas del Eterno. En el verso 38 dice, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. Murieron los 10. La casa de Israel estaba muerta en delito y pecado. Pero vemos una promesa ahí en Jeremías 31, que lo acabamos de leer, dice que haré con la casa de Israel. Vemos entonces en este verso 38 que Josué, hijo de Nun, o sea, Efraín, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida. Vemos entonces al final Efraín y Yahudá. Efraín, que representa la casa del norte, Caleb, que representa a Judá. Allí están las dos casas nuevamente. Dice, ellos quedaron con vida. Vemos que el Eterno entonces sentencia a esos 10 murieron por el pecado. Pero en Mashiach proféticamente nos está mostrando las dos casas. ¿Sí? Aquí proféticamente vemos la profecía de Ezequiel 37. Vamos allá. Vamos a Ezequiel 37, amados hermanos. Ezequiel 37, verso 22. Y los haré una nación en la tierra. Vamos a leer el 21. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Bendito sea Yahweh Sebaot. ¿Cómo vemos a partir de estas parashot esa sombra profética, cómo se extiende el Eterno y todo tiene la conexión con el Brit Hadashah y las promesas atadas a los profetas? Desde aquí ya nos está mostrando esa sombra profética de las dos casas. La casa de Israel destruida por el pecado, por la idolatría. Pero a lo último el Eterno tiene, a través de este verso, uniendo a Efraín y a Yahudá, dándoles vida, como Ezequiel 37, esos huesos muertos. Yahushua, Ben Nun, es Efraín, Caleb, Ben Sefoné, es Yahudá. Vamos a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 14. 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aleluya. A través del Mashiach nuevamente, entonces la esperanza de ser reconciliados, de volver a ser un solo pueblo. El Eterno es bueno, amados hermanos. Sentencia a esta generación que murmuró, le da la oportunidad a esa nueva generación. Y vemos proféticamente que esa unión, de la cual nos habla Ezequiel, está aquí entre Josué y Caleb. Aunque el pueblo reconoció su pecado, se empecinó en hacer su propia voluntad, como lágrimas de cocodrilo. Hemos experimentado eso, ¿no? Gente que engaña, gente que miente, gente que parece que realmente se doliera de lo que te pasa o de situaciones, pero en realidad siguen empecinados a hacer lo malo, solamente lo hacen por pasarla nomás. Aunque el pueblo reconoció su pecado, siguió obstinado. Dice la palabra que ya el Eterno no iba a estar con ellos. Y como en esa falsa
ese falso arrepentimiento, hicieron como arreglar las cosas, pero ya se les había dado una orden, ¿cierto? Ya se les había dado una orden. Más sin embargo, queriendo ser buenas personas o tomar una decisión correcta en su propio pensamiento, Moshe les advierte como el Ruach HaKodes, tratando de advertirles que no hagan eso. Moshe, actuando como el Ruach HaKodes, les avisa de esa calamidad. Juan 16, 8 al 11. Juan 16, 8 al 11 nos habla acerca de lo que el Ruach HaKodes haría. Juan 16, 8 al 11. Dice así: y cuando Él venga, o sea, el Ruach, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, aquí vemos entonces a Moshe alertándolos: no subáis, porque Yahweh no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Eso hace el Ruach HaKodes en nuestra vida, nos muestra de que las cosas, eso que vamos a hacer no está bien delante de los ojos, pero más sin embargo nosotros pensamos que sí está bien hacerlo, o que estamos haciendo un ofrecimiento, una ofrenda a Yahweh, cuando no es así. ¿Qué recibió el pueblo? Castigo, destrucción. Fueron derrotados. Fueron derrotados. Exactamente eso estaba haciendo el pueblo, pero no oyeron. No oyeron la advertencia. Esa es la función de Ruach HaKodes. O ese hermano, o ese pastor. Ese aviso, esa instrucción que te puede dar un pastor, que te puede estar guiando para que tomes decisiones correctas. Pero te obstinas, o nos obstinamos a seguir nuestra propia concupiscencia. El verso 43 de este capítulo 14 nos enseña algo. Vamos a verlo. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, por cuanto os habéis negado a seguir a Yahweh. Habéis negado seguir a Yahweh, por eso no estará Yahweh con vosotros. Tenemos que tener un sensor muy importante. Si estamos siguiendo la voz de Yahweh o estamos siguiendo la voz nuestra o la voz del enemigo. Santiago, o Jacob, capítulo 4, verso 8, nos da una enseñanza acerca de esto, que nosotros debemos estar muy cerca del Eterno para escuchar su voz. Hablábamos en la paracha pasada acerca de ese sonido de chofar, que hace referencia a la palabra del Eterno, de aprender a escuchar esos sonidos. ¿Cuándo viene el Eterno? ¿Cuándo viene de nosotros? ¿Cuándo viene el enemigo? Santiago 4:8 dice: acercaos a Elohim, acercamiento, ¿no, hermanos? Acercaos. En Proverbios también nos dice: inclinad a mí tu oído, y él se acercará a vosotros. ¿Mm? Acercaos a Elohim, y él se acercará a vosotros. Cercanía con el Eterno, ¿no? Eso es lo que nos da la victoria en el Mashiach. Ellos se obstinaron, fueron tercos. Esta palabra obstinado significa ser terco, eh, constante, persistente, tenaz, pero para ir en contra de la voluntad de Yahweh. Es una persona perseverante, obstinada en hacer algo, pero más bien se inclina a hacer su propia voluntad. Capítulo 15 nos habla acerca de que el Eterno, a pesar de todo, fue como si volviera a empezar y dice, habla a los hijos de Israel nuevamente. Ya como que quedó eso en el pasado, ya quedó la sentencia, pero sigue trabajando con ese pueblo. Sigue trabajando y ese pueblo estaría por muchos años en el desierto y recibiría más instrucciones. Lo que nos da a entender que el Eterno, pues, cumple sus promesas, que el Eterno cumple su plan, sea que nosotros estemos de acuerdo o no de acuerdo. Él va a seguir con aquellos que le siguen. Estás tú entre esos que le siguen, que a pesar de todo siguen adelante, escuchando su voz, cumpliendo sus mandamientos. O haces parte de esos 10 o del resto que fue sentenciado a quedarse en el desierto. ¿Dónde te quieres quedar? ¿Dónde te quieres ver? Eso hace un contraste absoluto, como si no hubiera pasado nada. El Eterno perdonó y sentenció y sigue adelante con el plan. Nos da a entender que aunque no los destruyó allí mismo, como le digo a Moshe: déjame, yo los destruyo. Quiere decir esto que durante ese tiempo existía la remota oportunidad de alcanzar misericordia, tal vez. ¿No es eso mismo lo que podemos ver en estos tiempos? Que el Eterno no destruye a esta humanidad ahora mismo, sino que ha sentenciado algo, y que durante ese tiempo, mientras llega esa sentencia, mientras llega la ira del Eterno, mientras llega ese momento en que el Eterno dice ya no más y derrama sus copas de ira sobre la tierra, será en ese transcurso de tiempo que les dio también a ellos para que alguno se arrepintiera y pudiera entrar. ¿No es lo mismo que pasa ahora? De que el Eterno está llamando y ha sido obstinado y está dando de oportunidad a la humanidad, como dice Pedro, que la promesa del Eterno no se tarda, sino que Él es paciente porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a alcanzar la salvación. Veamos Hechos 3:19. Vamos a ver qué nos dice Hechos 3:19. Vamos allá, ya vamos terminando. Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. O sea que el Eterno comienza de nuevo ahí desde capítulo 15 y se habla de los hijos de Israel. ¿Qué nos dice entonces el Brit Hadashah?
Pedro aquí en ese discurso dice, sean, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. ¿Sí? Entonces, sigue el Eterno con su plan, sigue tratando con lo que desde un principio ha querido hacer. Se habla aquí en este capítulo sobre las ofrendas. Le pide entonces si tienes problemas, si tienes pecado, traerían esas ofrendas. Siempre el Eterno quiere que nos acerquemos, nos da la oportunidad que nos acerquemos a través de las ofrendas, porque después de sentenciar, nos muestra este capítulo y comienza con esas ofrendas, dando esa ley, esa instrucción, tanto para el israelita como para el extranjero, una sola ley. Sí, ofrendas elevadas, de libaciones, ofrendas de shelamín, de paz, todas, sin excepción de ninguno, traída delante de Yahweh. Todos traían este tipo de ofrendas, con todo su ritual y su instrucción. Una sola ley para todos. Sombra de que la Torá es para todas las naciones, amados hermanos, no solamente para un grupo determinado, sino para todo aquel que quiera venir a la obediencia. Es estatuto perpetuo, dice el Eterno. Una misma ley y un mismo decreto, tanto para el israelita como para el extranjero. Recordemos que ya Shaul en el Brit Hadashah nos enseña que ya no somos goim, ya no somos extranjeros, ni advenedizos, somos hijos. Nos ha hecho uno solo. Nos habla acerca de la ofrenda del pan, el jalá, el pecado por hierro, el hatat. El Eterno da estas instrucciones acerca del pecado por hierro contra los mandamientos de Yahweh. ¿Sí? Les recuerda que si se hace por soberbia, ahora, mucha gente peca por hierro, ¿verdad? Pero muchos pecan es con soberbia, en contra. Y eso es lo que nos recuerda en el Brit Hadashah también, el Eterno, nuestro Mashiach. Si se hace por soberbia, serían cortados del pueblo. Todo pecado que es por soberbia tiene la sentencia de ser cortado, apartado del Eterno. Esto es el pecado imperdonable contra el Ruach. Vamos a Mateo 12:32. Mateo 12:32. Ahí nos dice nuestro Mashiach algo que conecta con esta sentencia. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, en este caso Moshe, le será perdonado, pero al que hable contra el Ruach Jacobes no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Aunque vemos consecuencias también cuando dijimos que cualquier cosa que se levante, cualquier blasfemia, cualquier calumnia contra un líder, contra un pastor, tiene repercusiones directamente contra el Eterno. Lo estás haciendo contra el Eterno. Vemos el caso de Aarón y Miriam, quienes murmuraron acerca de Moshe, y Miriam recibió ese castigo, aunque Moshe intervino por ella, y Aarón también intervino delante de Moshe por su hermana, recibió ese pecado. Pero dice el que cometa algo contra el Hijo del Hombre será perdonado. Lo mismo pasó con Miriam, fue perdonada. Pero ya cuando se obstinació, dice el Eterno que será cortado el pueblo. Esto es el pecado imperdonable, el que se niega, el que rechaza completamente la verdad hasta el fin, ese será cortado, no tiene entrada. ¿Sí? Esto nos enseña acerca de la rigurosidad, también esta parasha, acerca de la rigurosidad de quebrantar el Shabbat. Isaías 58 nos habla de que cómo debemos nosotros guardar el Shabbat. Condenación a muerte de transgresor. Vemos aquí cómo ese hombre que salió a recoger madera en un Shabbat, ¿sí? Por encima de las órdenes de Yahweh, de Moshe, fue condenado a muerte. Ahora, amados hermanos, en estos tiempos tenemos libertad. Arrepintámonos a tiempo. No transgredamos el Shabbat. Si el Eterno nos está mostrando a través de estos ejemplos que es riguroso en cuanto a sus mandamientos y que ahorita pues el Eterno no va a mandar un castigo inmediato, pero nos está dando a entender de que es celoso con su palabra. Ahora hay ese tipo de libertad, pero no es para transgredir la Torá. Pablo nos advierte en el nuevo pacto, en 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11, ¿qué nos dice? Vamos allá a ver. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra o maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. Eso es lo que es transgredir la Torá. El Eterno nos está enseñando que debemos ser un pueblo apartado, pero una persona que se dice ser hermano, una persona que se dice ser guardar los mandamientos, pero hace todo lo contrario, nos da el consejo, no se junten con ellos porque ellos los van a contaminar, los van a influenciar a ustedes. Lo que pasó aquí con los espías y el pueblo y la congregación. Estos 10 influenciaron a la congregación y esa congregación recibió el castigo. Se habla sobre los tzitzit para el varón y su propósito. El propósito de los tzitzit es de recordar, allí vemos eh, este mandamiento, después de esta atroz ejecución por este hombre de transgredir el Shabbat, el Eterno entonces no olvida, ok, se olvidan de mis mandamientos, entonces les doy una señal para que ustedes recuerden mis mandamientos, se ayuden a sí mismos, ¿ya? Y el objetivo es no mirar en pos de nuestro corazón y de nuestros ojos. Debemos cuidar nuestro corazón y nuestros ojos. La palabra del Eterno dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque emana la vida. Yahshua nos dice en Marcos 7:21, vamos allí,
Marcos 7:21. ¿Qué nos dice Marcos 7:21? Vamos allá, vamos hermanos. Ya estamos terminando. Una instrucción muy importante acerca del corazón, porque aquí en esta parasha se nos habla entonces que el osisiyot, esa franja, nos servirá para que cuando la veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Dos cosas muy importantes, el corazón y vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Muy importante, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. O sea, una señal que le tenemos, lo mismo que la mesusa, cuando nos dicen el Shema, que pongamos y escribirán esas palabras en los postes de su casa y en sus puertas. Dice, yo Yahweh vuestro Elohim que os saqué de la tierra de Egipto, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Ese es el propósito de los sencillo cuando lo veamos. Ahora, ¿por qué se remarca el corazón? 7:21 dice la palabra así, Mashiach, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia y la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Mire, todo está comprimido en esto. El corazón, vemos como el pueblo soberbio contra las ordenanzas del Eterno. Y nuestro Mashiach nos recuerda, del corazón salen todas estas cosas. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, con respecto a los ojos, nuestro Mashiach nos advierte en Mateo 5:29 dice de la siguiente manera, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor este es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Enseñándonos a nosotros que debemos tener mucho cuidado con lo que miramos, proteger nuestros ojos, porque a través de los ojos entran esos deseos, ¿cierto? Entran y contaminan el corazón, y en el corazón entonces se fragua el pecado, en los pensamientos. Entonces, de esas dos cosas, los ojos y el corazón. Amén. Así que, mis amados hermanos, esta ha sido la parashá Shelach Leja, envía por ti mismo. Hemos aprendido acerca de escuchar la voz del Eterno, de no actuar con soberbia, de arrepentirnos, ¿sí? A tiempo, de cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestros ojos y de escuchar la voz del Eterno, porque el Eterno detesta o aborrece la falta de fe. Esto fue una de las causas de la falta de fe en las promesas del Eterno. Puede estar pasando en ocasiones que dudas de la ayuda del Eterno, y esto fue lo que pasó. ¿Qué estás pensando de ti mismo? Hemos aprendido también cuál es la imagen nuestra de nosotros mismos, o si le creemos más a la opinión del público. Por eso la palabra dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo, puedes amar a tu prójimo, pero no puedes amar a alguien cuando tú mismo te desechas. ¿Cuál es la imagen? ¿Qué gigante tienes para destruir? ¿Qué gigante está dominando tu vida? Cuando el Eterno ya te dio las promesas para vencer. Cuando dice, ninguna arma forjada contra mí prosperará. ¿Dónde están esas palabras? Esos versos que te levantan. Por eso desde el principio vimos, ellos suben al monte, el Eterno entonces nos pone el ejemplo, debemos subir. Vimos en la paracha pasada acerca de la menorá, que el Cohen tenía que subir para iluminar. Siempre es una elevación espiritual, amados, para poder ver el panorama desde arriba. Levántate, levántate por encima de las circunstancias, creyendo en las promesas del Eterno, yendo de la mano con nuestro Mashiach. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos en la paracha número 38, una paracha también que sigue con el mismo ritmo, rebeldía, sublevación, paracha 38, paracha Korah, depilado, paracha que la veremos desde el capítulo 16, verso 1 al 18:32, paracha Korah. Bendición, amados. Shalom, shalom.